Hola, somos estudiantes del curso Primero C. Tras observar la película de Hannah Arendt sobre el juicio de Adolf Eichmann, hemos asumido el reto de recrear su juicio. ¿Cómo hubiera sido el juicio si se hubiera realizado en Colombia? Este trabajo es para el doctor César Hutchinson en la materia de Filosofía y Teoría del Derecho. Cabe recalcar que como somos estudiantes de primer semestre no tenemos conocimiento del derecho penal, por ende esto fue un gran reto para nosotros. Estamos pasando por un módulo introductorio y no tenemos precisamente el conocimiento de la rama penal. Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar una noticia que ha tenido un gran impacto a nivel nacional e internacional. El inicio de un juicio que ha despertado la atención de miles de personas debido a la gravedad de los hechos investigados. Así es, las autoridades judiciales buscan esclarecer la responsabilidad del acusado, quien enfrenta varios cargos relacionados con violaciones a los derechos humanos y abuso del poder. El caso ha abierto nuevamente el debate sobre la justicia y la responsabilidad de quienes ejercen la autoridad. Durante la audiencia de hoy, la Fiscalía presentó pruebas, documentos y testimonios que, según los investigadores, demostrarían la participación directa del acusado en los hechos ocurridos hace muchos años. Por su parte, la defensa aseguró que su cliente era inocente y afirmó que algunas pruebas carecen de validez. Además, solicitaron que el proceso se lleve sobre estrictas garantías para evitar irregularidades en el proceso. A las afueras del tribunal también se reunieron ciudadanos y organizaciones sociales, representando un gran avance hacia la verdad y la reparación. Expertos afirman que este proceso podría convertirse en un precedente importante para futuros casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y responsabilidad estatal. Seguiremos atentas al desarrollo de este juicio Y a las decisiones que tome el tribunal en uno de los casos más comentados del momento. Aquí nuestro reporte. Gracias por acompañarnos. 3. De pie. Siendo las 11:14 del día, se da inicio a la audiencia en este tribunal. Preside el honorable juez junto con los demás integrantes del tribunal. Por favor, mantengan el respeto y el orden durante toda la diligencia. Buenos días a todos los presentes. Siendo las 11:14 de la mañana del 28 de abril del 2026, estamos en el juzgado número 4 del circuito penal de la ciudad de Tunja para dar inicio en la audiencia en contra del señor Adolf Eichmann por los delitos de deshumanidad y crímenes de guerra. Somos un órgano judicial, no un foro político ni un instrumento de propaganda. Nuestro único mandato es aplicar la ley con imparcialidad. Cada pieza de evidencia será examinada con rigor, cada derecho del acusado será preservado íntegramente. Así lo exige la ley, así lo exige la justicia. El derecho internacional ha reconocido desde Nuremberg que ciertos crímenes trascienden la soberanía de cualquier estado particular. Son crímenes contra la humanidad y la humanidad en su expresión más concreta ha delegado en este tribunal el ejercicio de esta jurisdicción. El procesado, Adolf Eichmann, se desempeñó históricamente como teniente coronel de la CSS y estuvo a cargo de la sección 4B de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Su función principal, según consta en los registros, fue la gestión técnica y logística de los movimientos de la población en los territorios bajo control alemán entre los años 1939 y 1945. Se le identifica como el encargado de coordinar el sistema de transporte ferroviario destinado a las deportaciones a gran escala. 1,5 millones de judíos húngaros, hombres, mujeres y niños, transportados con una eficiencia meticulosa hacia las cámaras de gas. Puede proseguir. Señorías, se encuentran presentes en la sala el acusado, su defensa, la Fiscalía, el Ministerio Público y los testigos. Procede a la presentación de la Fiscalía. Muy buenos días, soy el fiscal 1, mi nombre es Holman Ortiz
con tarjeta profesional 1096-618-969. Buenos días, soy el fiscal número 2. Mi nombre es Eduardo Giovanni Pinilla Páez, identificado con tarjeta profesional 1050-608-880. Buenos días, señores jueces. Mi nombre es Juan Sebastián Perdomo Malaver. Soy fiscal tercero en este proceso con la tarjeta profesional 1032-67-9805. Buenos días, mi nombre es Ángela Uricoechea, soy la secretaria de Fiscalía y mi tarjeta profesional es 10-594-937. Gracias, señores fiscales. Procederemos a la presentación de la defensa. Buenos días, mi nombre es Nicole Chaparro, con número de tarjeta profesional 1053-442-550, abogado de Adolf Eichmann. Buenos días, mi nombre es Isabel Sofía Pinzón Cruz, con número de tarjeta profesional 1050-609-129 y el día de hoy hago parte de la defensa. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Valerio Martínez Bastías, con número de tarjeta profesional 105-1069-503 y hago parte de la defensa de Adolf Eichmann. Buenos días, mi nombre es Dina Marcela Martínez Cárdenas, con número de tarjeta profesional 1053-444-436 y hago parte de la defensa. Todos los presentes en la sala pueden tomar asiento. Procederemos con la fiscalía para su alegato de apertura y teoría del caso. Puede seguir, señor fiscal. Señor juez, honorables miembros del tribunal, comparece a la Fiscalía para demostrar que Adolf Eichmann es responsable de todo crimen contra la humanidad, en su participación directa en la organización y ejecución del Holocausto. El acusado no fue un simple funcionario, sino una pieza clave en la estructura de una organización que llevó a millones de personas hacia su muerte. Su rol no fue pasivo, ya que coordinó, organizó y garantizó la eficacia del sistema de exterminio. En el marco del derecho colombiano y el derecho internacional, los crímenes contra la humanidad son aquellos actos sistemáticos y generalizados contra la población civil. En este caso, no hay duda que el Holocausto cumple plenamente con estas características. Voy a aclarar que el acusado puede que cumpla con sus obligaciones, pero eso no elimina la responsabilidad que tiene. El acusado tenía la capacidad de decidir si hacer las cosas que lo podían privar de su libertad. Y también que participó constantemente en esos hechos. Proceda, señor fiscal. Buenos días. Bueno, las pruebas y los testimonios evidencian que él conocía perfectamente más y pues aún así continuó participando activamente en la logística de su traslado. No se trató de un acto automático ni inconsciente, sino de una conducta consciente dentro de un sistema criminal. Eichmann no pensó, pero esa falta de pensamiento no le exime de su culpa. Por el contrario, lo hace responsable de haber actuado sin cuestionar el daño causado. Por todo lo anterior, la Fiscalía solicita a este tribunal que declare al acusado culpable en nombre de la justicia, las víctimas y la verdad histórica. Comparezco ante ustedes para complementar lo expuesto por la Fiscalía y demostrar con fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano por el acusado Adolf Eichmann que debe ser declarado penalmente responsable por los hechos que hoy se le juzgan. En primer lugar, es importante dejar en claro que no estamos frente a conductas aisladas ni accidentales. Nos encontramos ante un conjunto de acciones sistemáticas dirigidas contra una población civil específica, lo cual conforme al Código Penal colombiano encuadra en el delito de genocidio, consagrado en el artículo 101, entendido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo por razones étnicas o religiosas. El acusado no fue un espectador. Su rol consistió en organizar, coordinar y ejecutar la logística necesaria para la deportación masiva de miles de personas. Estas acciones no eran secundarias, eran esenciales para la ejecución de los crímenes. En segundo lugar, estas conductas constituyen a crímenes de guerra, conforme a los delitos contra personas y bienes protegidos del derecho internacional humanitario, regulando entre los artículos 135 al 164 del Código Penal colombiano.
al tratarse de graves violaciones contra la población civil en contexto de conflicto armado. Asimismo, se configuró el delito de homicidio en personas protegidas establecido en el artículo 135 del Código Penal, con penas que oscilan entre 480 a 600 meses de prisión. Adicionalmente, las condiciones a las que fueron sometidas las víctimas permiten afirmar la existencia del delito de tortura, consagrado en el artículo 178 del Código Penal. De igual forma, al traslado masivo de personas en contra de su voluntad configura el delito de desplazamiento forzado, tipificado en el artículo 180 del Código Penal. Y finalmente, muchas de estas personas fueron sustraídas de su entorno sin que se le violara a tener información sobre su paradero, lo que constituye desaparición forzada, conforme al artículo 165 del Código Penal. El acusado tenía plena capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y aún así decidió participar activamente en la comisión de estos delitos. Por tanto, su responsabilidad es plenamente e individual. Aceptar lo contrario sería permitir la impunidad frente a los crímenes atroces, lo cual es incompatible en un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, conforme a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política. Gracias, señor fiscal. En esta etapa final del proceso, la Fiscalía reitera la responsabilidad penal de Adolf Eichmann ha quedado plenamente demostrada, tanto por las pruebas aportadas como por el análisis jurídico realizado a lo largo de este juicio. La Constitución Política de Colombia establece en su artículo primero que nuestro Estado se funda en el respeto por la dignidad humana y en su artículo 11 consagra el derecho a la vida como inviolable. Estos principios no son meramente declarativos, constituyen un eje central del ordenamiento jurídico y obligan a que toda conducta que los vulnere de manera grave sea sancionada con la mayor severidad. Los hechos aquí analizados configuran crímenes contra la humanidad, caracterizados por su carácter sistemático y generalizado contra la población civil. En este contexto, el acusado no fue un actor secundario. Su participación fue directa, activa y determinante en la organización y ejecución de conductas que atentaron contra la vida y la dignidad de miles de personas. Gracias, señora fiscal. Cabe aclarar que los hechos que convocan esta instancia judicial se circunscriben a la actuación del proceso entre los años de 1930 y 1945 en Europa. Según lo escrito de la acusación, el señor Eichmann, en su calidad de alto oficial de la SS, habría liderado la logística, identificación y transporte de millones de personas hacia centros de exterminio bajo el amparo de un aparato organizado del poder estatal. Haremos una brecha momentánea para la presentación del señor Eichmann. No para negar los hechos que están siendo expuestos, sino para explicarles mi lugar dentro de ellos. Bueno, yo solamente obedecía órdenes de mis superiores, es decir, cumplía mandatos dentro de una cadena jerárquica. Era un funcionario sin poder de decisión, lo cual hace que yo no ejecuté la política genocida, simplemente cumplí tareas como lo dije anteriormente. Tampoco tuve intención de matar a nadie, ya que no tomé decisiones, reitero, sobre el destino final de las personas. Mi función era básicamente el transporte, coordinar el transporte. Y como última cosa quiero decir que el derecho exige distinguir entre quien ordena, entre quien decide y entre quien ejecuta. Y yo no tuve la capacidad de decidir sobre la vida de esas personas ni sobre el curso de los acontecimientos. Si yo hubiese rechazado las órdenes de mis superiores, el sistema no hubiese cambiado, tampoco se hubiera eliminado, simplemente me hubieran reemplazado. Por lo cual solicito que se me juzgue como tal, como un funcionario más que simplemente cumplía órdenes. Muchas gracias. Gracias, señora. Procederemos con la defensa para que presente su teoría del caso y su alegato de apertura. Puede proseguir, doctora. Mi cliente, Adolf Eichmann, teniente coronel de la SS, jefe de la sección 4B4L de la Oficina Central de Seguridad del Reich, funcionario de rango medio centro. Los hechos afectaron a la población judía de Europa bajo ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. La acusación es promovida por el Estado de Israel, que no existía como entidad jurídica en el momento de los hechos, en representación de las víctimas del Holocausto.
Se le imputa haber coordinado la logística de deportación de población judía desde distintos países europeos hacia campos de concentración y exterminio entre 1941 y 1945. La defensa sostiene que su rol fue estrictamente administrativo y de transporte, sin participación en decisiones de exterminio. Eichmann actuó mediante la coordinación de trenes con los ferrocarriles del Reich, la comunicación con autoridades locales de los territorios ocupados y la elaboración de listas y reportes para sus superiores. No comandó tropas, no operó campos ni emitió órdenes de ejecución directa. Toda su actuación se realizó a través de canales burocráticos regulares dentro del aparato estatal. Los hechos imputados ocurrieron entre 1941 y 1945. El juicio se celebra en 1961, 16 años después. Los cargos se encuentran en la ley israelí de nazis y colaboradores nazis en 1950. Aplicada retroactivamente a hechos anteriores, tanto dicha ley como a la propia fundación del Estado de Israel en 1948. Los hechos se produjeron en Alemania, Polonia, Hungría, Francia, Grecia y demás territorios europeos bajo ocupación nazi, ninguno de los cuales es territorio israelí. Eichmann fue capturado ilegalmente en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 1960, mediante una operación clandestina del Mossad, sin autorización de las autoridades argentinas, lo que vulneró la soberanía de un Estado tercero y que fue juzgado con leyes creadas después de los hechos, violando el principio de legalidad que establece que no puede haber delito ni pena sin una ley previa. Gracias, doctora. Los defensores no es negar la gravedad de los hechos ocurridos durante el Holocausto, porque esto es innegable, sino ver el grado de responsabilidad individual de nuestro defendido. Como primer factor, quiero hablar de la obediencia debida. El derecho penal colombiano reconoce que cuando una persona actúa bajo órdenes superiores dentro de una estructura jerárquica, su responsabilidad puede verse disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Que Eichmann actuaba dentro de una cadena de mando estricta, no tenía libertad real para decidir y desobedecer implicaba sanciones graves. Esto quiere decir que no actuaba como un sujeto autónomo, sino como un subordinado dentro de un aparato estatal coercitivo. Otro factor es la ausencia de dolo. En Colombia, para que haya delito, debe haber intención o conocimiento. El acusado no actuaba por odio personal, no diseñó el exterminio y ejecutaba funciones administrativas. Por lo tanto, no se ha demostrado que el defendido tuviera intención directa de causar daño, sino que cumplía funciones asignadas. Otro factor es el error de prohibición. Esto ocurre cuando una persona no comprende plenamente la ilicitud de su conducta. Nos encontramos ante un individuo inmerso en un sistema que desdibujó completamente la noción de legalidad. La coacción o el miedo insuperable. El Código Penal colombiano contempla que una persona puede actuar bajo coacción o miedo insuperable, lo cual disminuye o excluye directamente la responsabilidad. Desobedecer las órdenes nazis podía significar muerte o incluso un castigo severo, entonces el acusado no poseía una libertad real de decisión. Y por último, la responsabilidad individual y la responsabilidad del sistema. No es jurídicamente correcto atribuir a un solo individuo la totalidad de un aparato criminal estructurado. Gracias. Gracias, doctora. Prosiga. La acusación le atribuye responsabilidad a él en la deportación de millones de personas. La defensa no niega la magnitud del horror histórico, pero cuestiona el grado de responsabilidad individual, atribuible a un funcionario de nivel medio dentro de un sistema estatal totalitario. La proporción entre su rol administrativo y la enormidad del resultado no puede traducirse automáticamente en autoría principal del crimen de genocidio. Eichmann actuó porque recibió órdenes directas dentro de una jerarquía militar y estatal de obediencia obligatoria. La defensa invoca obediencia debida y estado de necesidad en el sistema del Tercer Reich. Negarse a cumplir una orden representa una amenaza cierta de muerte o para el propio funcionario. No existía margen real de desobediencia. Adicionalmente, la defensa niega que el imputado compartiera la ideología exterminadora que animaba a los decisorios políticos del régimen. Gracias. Gracias, doctora.
Dado que la Fiscalía y la Defensa presentó su alegato de apertura y su teoría del caso, la Fiscalía puede proceder a presentar su testigo. Su señoría, me permito presentar al primer testigo de la Fiscalía. Proceder. Identificado con el nombre de Lady Joana Suelta, identificada con cédula de ciudadanía 13.525.45.3. Se deja constancia de la comparecencia de la primer testigo. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. En caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le constan. Proceda, señorita Lady. Les voy a contar sobre lo que yo viví en el Holocausto. Viví cosas muy desafortunadas, como lo fue la violencia de muchas mujeres, mujeres que fueron violadas, mujeres que fueron fusiladas, mujeres que fueron demasiadamente maltratadas, hijos y demás que sucedieron. Lo que yo viví, a nosotros no nos daban alimento ni nada de tomar, lo que hacía que perdiéramos demasiada fuerza y al momento de trabajar no había personas de que se desmayaban y fusilaban. Los fusilaban o incluso las personas los arrastraban y los sacaban y ahí ya los maltrataban. También lo que viví eran personas que gritaban de dolor por las enfermedades que tenían, la mala higiene que había. Objeción. Argumentela. Creo que es impertinente porque no guarda relación con el caso y con lo que se le está acusando a... Aceptada. Señor fiscal, dado que su testigo no puede continuar en estos momentos de la audiencia, se le requiere que usted haga. Señor juez, dado el caso, me permito presentar a mi segundo testigo del fiscal. Proceda. Berrío Camargo, identificado con cédula de ciudadanía 505-246-311. Se deja constancia en la comparecencia del segundo testigo. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Recuerde que en caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le constan. Puede proceder, señor Berrío. Mi nombre es Guillermo Andrés Berrío Camargo y comparezco ante este tribunal para dar testimonio de lo que pasó durante el Holocausto y las acciones de Adolf Eichmann. Proceda a la fiscalía. Bueno, usted como familiar de la víctima, ¿puede decirnos quién era su familiar y cómo era su vida antes de la persecución nazi?
Mi madre y mi padre, llamados Isaac y Rivik. Mi hermana menor tenía de nombre Sara. Antes de todo eso éramos una familia muy unida y feliz. Antes de que nos separaran y nos marcaran, haciéndonos ver como un simple ganado. Teníamos una casa humilde ante todo en Hungría, Budapest. Éramos felices. No teníamos ningunos problemas. ¿Puede decirnos qué ocurrió con su familia durante las deportaciones organizadas por el régimen nazi? La última vez que vi a mi familia fue el 15 de mayo de 1944, a las afueras de nuestra casa en Budapest, Hungría. Íbamos saliendo para hacer un poco de mercado, como una familia normal. Nos separaron en el andén y nos llevaron contra nuestra voluntad para los vagones. ¿Cómo se enteró usted de lo que había sucedido? En aquel entonces solo conocíamos el miedo, pero ahora sabemos que el llamado Eichmann se había instalado en el Hotel Majestic de Budapest desde marzo ese año. Su presencia era el motor de la eficiencia aterradora con la que se estaban vaciando los vagones. ¿Qué consecuencias tuvo esta pérdida en su familia? Mi madre y mi padre, que eran ejes centrales de la familia, ayudaban a mantenernos económicamente y ahora, en ese momento, solo quedo yo vivo. ¿Qué siente cuando escucha que Adolf Eichmann dice solo que obedecía órdenes? Siento que es una persona que no tiene razón. ¿Cómo puede decir que un humano o alguien es solo ganado? ¿Cómo nos puede violar los derechos de esa manera? Muchas gracias. ¿No hay más testigos? Un momento, disculpe. Procederemos a la interrogatoria de la defensa. Bueno, ¿puede usted confirmar que Adolf Eichmann era quien diseñaba las políticas del régimen nazi? No. Entonces, ¿cree usted que Eichmann tenía autoridad para modificar o desobedecer órdenes directas de sus superiores? Sí. ¿Cómo? De manera razón, utilizando la razón y dejando al lado esos brutales actos que el régimen nazi cometía. ¿Tiene usted conocimiento de lo que le sucedía a las personas que desobedecían los mandatos del régimen nazi? Objeción. Es una pregunta sugestiva, señor juez. Aceptada. Proceda con su interrogatorio de defensa. Reformule su pregunta. No más preguntas. Dado que el testigo ya presentó sus testimonios sobre los hechos y ya se presentó las preguntas de la Fiscalía y el interrogatorio de la defensa, procederemos con el siguiente testigo. Proceda, señor fiscal. Su señoría, me permito llamar a el tercer testigo de la Fiscalía, que responde al nombre de María Valentina Boyacá Acosta,
identificada con cédula de ciudadanía 105106-9606. Se ha dejado la comparecencia del presente. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Recuerde que en caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le consten. Señorita Valentina, puede proseguir. Mi nombre es Valentina, soy historiadora especializada en el Holocausto. Viví en Europa durante este periodo y fui testigo directo de las consecuencias del régimen sobre la población civil. Valentina, ¿nos podrías decir desde tu experiencia cómo funcionaba el régimen nazi y qué tan organizada era la estructura en la que actuaba Adolf Eichmann? Un régimen totalitario, liderado por Adolf Hitler, el Führer. Un gobierno que controlaba todos los aspectos de la vida, la política, la educación, los medios de comunicación e incluso hasta el pensamiento de las personas. Era una persecución sistemática y el exterminio de ciertos grupos, en especial de los judíos. Era un sistema altamente estructurado y planificado. Valentina, dentro de esa estructura, ¿qué tipo de responsabilidad recaía en un funcionario como Adolf Eichmann? Una responsabilidad totalmente directa, ya que su cargo implicaba asegurar que las deportaciones se ejecutaran de manera sistemática y eficiente. Valentina, o sea que en términos concretos, ¿qué implicaba el trabajo que realizaba Adolf Eichmann dentro del sistema de deportaciones? Su labor consistía en planificar, coordinar y garantizar el traslado masivo de personas hacia los campos, cumpliendo un papel clave en ese proceso. Valentina, o sea que puede afirmarse que las acciones de Adolf Eichmann tuvieron un impacto directo en el destino de miles de personas. ¿Por qué? Sí, porque su actuación hizo posible que miles de personas fueran deportadas, contribuyendo directamente al resultado del sistema de exterminio. Bueno, frente al argumento anterior de que Adolf Eichmann solo obedecía órdenes, ¿eso lo exime de la responsabilidad o mantenía capacidad de decisión dentro de su cargo? No lo exime, él es totalmente responsable, ya que no solo obedecía órdenes, sino que tenía margen para decidir y reflexionar cómo ejecutarlas, y lo hizo de forma activa. Bueno, con base en todo lo anterior que nos has contestado, ¿debe considerarse que Adolf Eichmann es un actor pasivo o un participante? Señor fiscal, reformule su pregunta. ¿Debe considerarse que Adolf Eichmann era un actor pasivo o activo del Holocausto? ¿Y qué lo demuestra? Fue un actor pasivo, porque intervino de manera constante en la organización y ejecución de acciones fundamentadas dentro del sistema. Su señoría, doy por terminar la intervención de mi tercer testigo. Gracias, señor fiscal. Vamos con la interrogatoria de la defensa. Usted ha explicado cómo funcionaba el régimen nazi, ¿verdad? O sea, usted tiene conocimiento de cómo estaba organizado. Sí. Ok. Entonces usted afirma que este sistema controlaba el pensamiento de las personas. Totalmente. Entonces, de esta manera, usted afirma que el control que tenían los funcionarios era netamente del seguimiento de órdenes sin tener capacidad de poner primero su moral. No. Ellos tenían el margen para reflexionar sobre sus acciones. Aparte, el Holocausto no fue obra de pocos, sino fue un sistema que permitió que muchas personas participaran sin reflexionar.
sobre las consecuencias de sus actos. Pero esto no elimina la responsabilidad individual. Cada persona hizo parte de este sistema, cada persona contribuyó de alguna manera a su funcionamiento. O sea que, ya que afirma que Entonces, como usted afirma, el Holocausto fue un sistema de muchos, una decisión de muchos y un error y un horror histórico de muchos. Entonces, ¿cómo usted hace responsable del Holocausto a Adolf Eichmann sabiendo que individualiza la culpabilidad en solo una persona, sabiendo Objeción. que... Argumento, doctor. Hace dos preguntas en una sola pregunta. Una pregunta compuesta. Una pregunta compuesta. Objeción denegada, prosiga, doctora. Entonces, con la idea que usted planteó, usted puede realmente afirmar que Adolf Eichmann es el responsable o la cabeza intelectual del Holocausto. Objeción. Argumento, doctor. Es una pregunta sugestiva y pide directamente que tiene que afirmar algo, por ende no debe ser válido. Reformule su pregunta, doctora. Usted afirma que el sistema del Holocausto controla el pensamiento de la persona. Entonces, teniendo eso en cuenta, y también con su afirmación anterior, usted también afirma que el Holocausto era un sistema totalitario, donde esto nos permite pensar un sistema totalitario y que la responsabilidad del Holocausto era la responsabilidad de muchos, que había muchos implicados en esto. Cuando hablo de un sistema totalitario, hablo del régimen nazi. Y cuando yo digo que en un momento dije que Adolf era el total responsable, sino que esto era ahora de muchos, no solo de él. Por eso, es que no he terminado mi pregunta. Entonces, teniendo eso en cuenta, usted puede afirmar que Adolf Eichmann sea, digamos, un funcionario con capacidad de tomar decisiones políticas. Él desempeñó un papel clave en este régimen. Como usted mismo dijo, el régimen totalitario del Holocausto controla el pensamiento. Entonces, usted se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. O sea, yo estoy diciendo que esto era una obra de muchos, y entre esos estaba Adolf. Él tenía el marco para poder reflexionar sobre sus acciones, lo cual no lo hizo. Existen también varios testigos, varias personas que han dicho que a la hora de que ellos se negaran a hacerlo, ni los mataban a veces. O sea, usted afirma que las personas que desobedecían los mandatos del régimen nazi no sufrían consecuencias. No, y hay personas que lo dicen. Si la defensa no tiene más preguntas, proseguiremos con el Ministerio Público. Buenos días, intervengo en calidad de representante del Ministerio Público, órgano encargado de velar por la protección de los derechos fundamentales, la vigilancia de la conducta oficial y de la defensa del orden jurídico en el Estado colombiano. Somos garantes del orden jurídico, la legalidad y la protección de los derechos fundamentales desde una posición imparcial frente a las partes. ¿Demás palabras? Muchas gracias. Si la Fiscalía no presenta, ¿la Fiscalía no tiene más testigos? Sí, señor, su señoría. ¿A quién llama el Estado? ¿Señor? ¿A quién llama el Estado? Hemos arrestado a mi cuarto testigo, que corresponde al nombre de Sofía Yana Chanriaño, identificada con cédula de ciudadanía 1052 392740.
Sus datos han sido recibidos. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Recuerde que en caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le consten. Proceda, Sofía. Sofía, ¿qué se entiende por crímenes contra la humanidad? Son actos inhumanos, sistematizados y organizados que son ataques contra la población civil. Entre ellos está que no son delitos comunes y corrientes, sino un ataque organizado y financiado por el Estado. Entre ellos se incluyen los delitos de asesinato, exterminio, esclavitud, tortura y persecución por motivos políticos, raciales o religiosos. Sofía, ¿encajan las acciones del Holocausto en esta categoría? Señor fiscal, ahorremos las preguntas irrelevantes. Reformule su pregunta, por favor. Bueno, ¿qué responsabilidad tienen quienes organizan estos actos? La responsabilidad es máxima. En el derecho internacional, principalmente en los principios de Nuremberg y en el artículo 91 de la Constitución Política de Colombia, se dice que tanto quienes planifican, ordenan desde una oficina, son responsables tanto como los que ejecutan materialmente las órdenes del Estado o de su superior. ¿La obediencia a órdenes elimina la responsabilidad? No, como ya lo dije anteriormente, en los principios de Nuremberg y en el artículo 91, solo el hecho de actuar bajo responsabilidad de un superior no le exime de ninguna responsabilidad. Sofía, una última pregunta. ¿Puede una persona justificarse diciendo que solo obedecía? No, esta justificación es inválida porque son crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, y la conciencia y el deber individual no van por encima de la obediencia de un superior. Su señoría doy por terminada la intervención de mi cuarto testigo. Gracias, señor fiscal. Proceda con el interrogatorio de la defensa. ¿Usted cómo puede identificar una orden específica emitida directamente por el señor Eichmann? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cómo puede usted identificar una orden específica emitida directamente por el señor Eichmann? ¿Y cómo esto implica en el asesinato de miles de personas? Objeción, pregunta compuesta. Lleva dos preguntas en una. Denegada. Proceda, doctora. Empecemos entonces por la primera pregunta. ¿Usted cómo puede identificar una orden específicamente emitida directamente desde el señor Adolf Eichmann? Puedo identificar la orden de Adolf Eichmann como la orden de transporte de millones de judíos hacia los campos de exterminio. Pero ¿Adolf Eichmann tomaba alguna decisión sobre quién moría y quién no? Los superiores ordenaban a Adolf Eichmann, pero Adolf Eichmann ordenaba el transporte, pero no le eximen de ninguna responsabilidad.
Se entiende que se entiende que no lo exime, pero de igual manera, ¿usted cree que es justo juzgar a una sola persona por el holocausto, por la totalidad del holocausto? Objeción. Argumente el autor. Pregunta sugestiva. Aceptada. Reformule su pregunta, doctora. ¿A usted le consta que Adolf Eichmann tenía un poder de decisión que llevaba a acabar con la vida de miles de personas? ¿O simplemente? Gestión, vuelve a ser tu gestión, señor juez. Denegada. Prosiga, doctora, pero reformule su pregunta. Usted me está hablando de crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Con esto usted habla del régimen del holocausto. Entonces, de esa manera, ¿usted cómo me puede a mí, a la defensa, afirmar que el señor Eichmann era culpable de la muerte de miles de judíos, sabiendo que él solamente se encargaba del transporte, sin saber quién iba a ser asesinado o no? No te entendí la pregunta. Usted me está hablando de crímenes de lesa humanidad y me habla del papel de Adolf Eichmann como encargado del transporte de judíos. Usted, como especialista de crímenes de lesa humanidad, ¿cómo me puede afirmar o cómo puede probarle a esta audiencia que Adolf Eichmann decidía la muerte de los millones de judíos y su papel no se mantenía únicamente en el Objeción, transporte? señoría. Es una pregunta especulativa. ¿Por qué? Porque le está pidiendo adivinar a ella. Denegado. Prosiga, doctora. Adolf Eichmann tuvo órdenes de superior, pero también él dirigió el transporte de millones de judíos. Y aún así cometió los crímenes de lesa humanidad. Esta era una decisión, sé que fue una decisión que fue de los superiores, pero estuvo consciente de que estaba haciendo. Pero eso no responde a la pregunta. La Defensoría es consciente del papel de Eichmann en el Holocausto, pero queremos preguntarle a usted cómo usted argumenta o le demuestra a esta audiencia que Eichmann tenía una decisión realmente importante en quién moría y quién no. Si la testigo de la fiscalía no presenta más contraargumentación, Defensoría, ¿acabamos su interrogatorio? Sí, con esta pregunta lo vamos a interrogar. Muchas gracias. Gracias. Dado que la presentación de la fiscalía sobre sus testigos y el interrogatorio de la defensa, fiscalía, ¿tiene más testigos? Sí, señoría. Hacemos llamado a la testigo quinta, Sarita Gabriela Flores Rodríguez, con número de documento 1051-06-93-36. Se deja constancia de la quinta testigo. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. En caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir ni emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le conocen. Señora Gabriela, puede proceder con la palabra. Señoría, mi nombre es Sarita Gabriela Flores Rodríguez y comparezco a este tribunal como exprisionera del campo de concentración y para rendir los hechos que viviré. Puede proseguir, señor fiscal. Bueno, Sarita, cuéntanos qué ocurrió desde el momento que fuiste capturada. Fui capturada con otras personas de mi comunidad, nos separaron todas las familias
y nos mantuvieron vigilados en todo momento, por más que preguntáramos no nos querían dar razón de nada. ¿Cómo fue el proceso mediante el cual fue trasladado al campo? Nos subieron en trenes en condiciones muy precarias. Íbamos hacinados en situaciones de hambre y sed y el viaje fue muy largo. ¿Qué observaste al llegar al lugar de detención? Observé hombres armados, niños gritando, llorando, en situaciones demasiado vulnerables. ¿Qué sucedió con las personas que llegaron junto a usted? Muchas fueron separadas y no las vi, y algunas fueron llevadas a otro lugar dentro del campo, otras desaparecieron sin razón alguna y no se volvieron a ver. ¿Cómo transcurría un día dentro del campo? Era un día de trabajo muy forzado con muy poco descanso. Nos despertaban temprano, nos daban comida insuficiente y trabajábamos con vigilancia muy constante. ¿Qué tipo de trato recibían los prisioneros por parte de quienes tenían el control? El trato era muy violento, teníamos agresiones físicas, emocionales, un trato demasiado humillante y no había ninguna consideración por parte hacia el dignidad. ¿Qué información le fue comunicada o llegó a conocer sobre la organización de los traslados? Se hablaba entre los prisioneros que todo estaba organizado de coordinar los transportes por fuera del campo y no era algo improvisado, todo estaba planeado. ¿Qué efectos o consecuencias tuvo esta experiencia en su vida personal? Me dejó secuelas. Argumente la doctora. Es impertinente que no guarda relación con la cosa. ¿Qué argumento? Sí iba con el caso, ya que pues ella fue una persona en la cual estuvo involucrada en el caso, en el holocausto. Por eso también se le tiene que tener en cuenta lo que ella vivió y cómo se sintió, porque fue tratada y vulnerado su derecho a la humanidad y dignidad humana. Denegada, doctora. Proceda. Me dejó secuelas físicas y emocionales muy fuertes, perdí a familiares y mi vida cambió completamente. Hasta hoy sigo afectada por todo lo que viví. O sea que en pocas palabras estás diciendo que no recibieron buenos tratos, que fueron lastimados emocionalmente, psicológicamente también, y que en las condiciones en las que estaban no eran pertinentes para vivir dignamente. Señor fiscal, reformule su pregunta. Ok. En las condiciones en las que vivían, según lo que dice, no eran aptas ni siquiera para vivir ni para convivir dignamente, ¿verdad? Sí, completamente. Eran condiciones demasiado inhumanas. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor fiscal. Procedemos con el interrogatorio de la defensa. Usted acusa al régimen nazi de todo el malestar que vivió dentro de los campos de concentración y el impacto que eso tuvo en su vida, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿usted sabe quién es el líder del régimen nazi? Sí. ¿Quién? Eichmann. No. Eichmann simplemente era parte de la administración y funcionario del Holocausto, únicamente encargado del transporte. Entonces no fue digamos, el autor intelectual y tampoco el actor material de los miles de muertes de judíos. Como exprisionera no tenía acceso a ningún registro como tal, ni comprobante que me demostrara quién era el líder del régimen nazi. Bueno, uno, la testigo se contradijo y dos, entonces, ¿puede usted comprobar que Eichmann fue el culpable el actor intelectual de lo que ocurrió en el Holocausto? Objeción. Pregunta confusa. Reformule su pregunta, doctora. ¿Puede usted comprobar que Eichmann fue el autor intelectual dentro del Holocausto? Posición. Es una pregunta repetitiva. Denegada. Prosigue. Reformule su pregunta, doctora. Usted al ser partícipe de los campos de concentración, ¿cómo puede afirmar
que Adolf Eichmann fue responsable de las miles de muertes de los judíos? Por el trato que tenían los oficiales hacia Eichmann. ¿Usted en algún momento tuvo un acercamiento en algún campo de concentración con Adolf Eichmann? No, pero lo vi de lejos. ¿Y usted, como exprisionera de los campos de concentración, le consta las decisiones que tomaba o el poder que tenía? Objeción, es pregunta sugestiva, señor juez. Reformule su pregunta, doctora. Usted, como exprisionera de los campos de concentración, ¿cómo le consta la toma de decisión que tenía Adolf Eichmann? Objeción, vuelve a hacer una pregunta sugestiva, señor juez. Doctora, vuelve y reformule su pregunta. Usted afirma que observó a Eichmann dentro del campo de concentración, ¿verdad? ¿Qué lo observó haciendo? Dando tratos humillantes hacia los otros prisioneros. Pero en esos tratos humillantes, o ese papel que usted visualiza, no significa que él fuera el autor intelectual. Entonces, por lo mismo, ¿usted cree que Adolf Eichmann, al ser simplemente el encargado del transporte de los judíos, es responsable de las muertes de los miles de judíos? Objeción, pregunta sugestiva, señor juez. Denegada. Prosiga. Te sigo. ¿Puede repetir la pregunta? Usted, al ser partícipe de los campos de concentración, usted puede afirmar que Adolf Eichmann, desde su posición de ser el funcionario que controlaba el transporte de los judíos, tenía poder de decisión sobre las muertes de los miles de judíos. Sí. ¿De qué manera? Tan solo al organizar todo lo del transporte, tenía un poder muy relevante a todo. ¿Usted cree que si Adolf Eichmann hubiera sido reemplazado o hubiera salido por decisión personal del régimen nazi, se hubiera caído el sistema del Holocausto? Sí, completamente. ¿De qué manera? Objeción, señor juez, está haciendo una pregunta compuesta, hace dos preguntas en una. Reformule su pregunta, doctora. Bueno, usted entonces, ¿usted cree que si Adolf Eichmann hubiera puesto primeramente su moral y hubiera decidido salir del régimen nazi sin importar las consecuencias que hubiera tenido eso, se hubiera desestabilizado el sistema del Holocausto? Objeción, es una pregunta pertinente. Denegada, proceda, te sigo. Sí, realmente creo que el papel que tenía Eichmann era demasiado relevante y aún así si hubiera salido por su moral, asumiendo las consecuencias, hubiera tenido una caída. Pero entonces, usted al afirmar eso, afirma que Eichmann era un personaje importante de toma de decisiones en el Holocausto. Doctora, reformule su pregunta.
Entonces, teniendo eso en cuenta, usted afirma que el sistema no se caería si él hubiera salido, que el sistema se caería si él hubiera decidido salir, ¿verdad? Mención, su señoría. Argumentela. Es una pregunta que lleva repitiendo todo el contrainterrogatorio. Y es impertinente. Doctora, reformule su pregunta, pero en otro ámbito, porque ya esta pregunta está siendo muy repetitiva. Bueno, con lo que usted ha afirmado anteriormente, dice que Eichmann tomaba decisiones, porque para que el régimen nazi se desestabilizara por su salida, tendría que haber sido un nuevo funcionario común. ¿A usted cómo le consta eso? ¿Escuchó alguna cosa cuando usted participó en Objeción, es una pregunta impertinente, nada que ver con el caso. Reformule la doctora. Si no hay más preguntas de la defensa, procederemos con los testigos de la defensa. Gracias, señor juez. Queremos hacer llamado a nuestro sexto testigo, que tiene como nombre Fergie Daniela Buitrago. Señor fiscal, proceda. Con la cédula de ciudadanía 1102-36-3380. En caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le constan. Proceda, fiscalía. Bueno, Fergie, por favor, explica al tribunal qué encontró en su investigación. Como investigador me dediqué a recopilar documentos oficiales, listas de transportes, registros de selección y pruebas de que no fue sin intención. En realidad, pues fueron parte de un sistema diseñado para despojar a las personas de sus nombres, de sus familias, de su humanidad y finalmente, pues, de sus vidas. Este archivo contiene nombres, edades y fechas. Y pues hoy quiero decir que cada documento y cada cifra tenía un rostro. Y me gustaría pues hoy ser el rostro de los que no pueden estar aquí. Señor juez, me permito presentar las pruebas. Continuando con el interrogatorio, ¿hubo intentos de mantener a las familias unidas? Sí, claro que sí. Muchos intentaron obedecer, creyeron que seguir las órdenes significaba pues poder sobrevivir juntos. Pero la realidad es que el sistema no estaba diseñado para preservar la vida, sino simplemente administrarla y eliminarla. ¿Qué hay de impacto en los sobrevivientes? Pues la realidad es que no solo queda la muerte, sino que algunos describen su resistencia como algo inexplicable, un poder casi sobrenatural, pero pues no era magia, era nuestra necesidad de seguir respirando cuando todo lo demás ya nos había sido arrancado. ¿Podrías complementar o argumentar sobre qué es lo que hay anexo en dichos documentos? Bueno. Señor fiscal, proceda con su interrogatorio de defensa. Los documentos que presentaron ante el juzgado están firmados directamente por el señor Eichmann. No. Pregunta sugestiva, señor juez. Denegada. Prosiga, testigo. No, pero pues él administraba la salida de los trenes. Y eso como tiene, o bueno, estos documentos claramente
proporcionan lo que ya se ha protegido varias veces en este juzgado. Objeción. Pregunta confusa. No, Pero, o sea, me están dando de manera clara. Denegada, prosiga, doctora. Como varias veces ya se repetió en este juzgado, se conoce la función de Adolf Eichmann como funcionario de transporte, pero siento que se está redirigiendo este juicio porque estamos hablando de cómo acusar o se le está acusando de Adolf Eichmann de ser el implicado de miles de muertes de los judíos. Objeción, no está planteando bien la pregunta hacia mi testigo. Reformule su pregunta, doctora. Ya tenemos en cuenta cuál es la función de Adolf Eichmann, que fue funcionario de transporte, pero quisiera que me contara, o bueno, con las pruebas que se presentaron, cómo se demuestra que Adolf Eichmann fue culpable de haberse encargado de decidir la muerte de miles de judíos. Él era el que administraba la salida de los trenes y en los registros no se evidencia pues que volvieron. Pero ¿hay alguna forma de comprobar que Eichmann sabía hacia dónde se dirigían y con qué función se dirigían esas personas a dónde se dirigían? Objeción, es una pregunta especulativa, señor juez. Denegada. Proceda, testigo. ¿No hay más preguntas de defensa? Gracias. Gracias a los testigos de la Fiscalía, procedemos con los testigos de la defensa. Buenos días, señoría. Me permito llamar a mi primer testigo, a Mariana Sánchez, identificada con número de cédula 1049-234-452, exoficial nazi. Se deja constancia de la presencia de la primer testigo. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? En caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le constan. Proceda, testigo. Mi nombre es Mariana Sánchez, soy exoficial de nazi. Yo desempeñé funciones dentro de una estructura jerárquica estricta donde la obediencia a la cadena de mando era obligatoria. Mi ocupación se centraba en labores administrativas y operativas dentro de la institución. Mariana, ¿cuál era la estructura jerárquica dentro del régimen nazi? El régimen nazi estaba organizado bajo una estructura jerárquica rígida, donde el poder descendía desde los altos mandos hacia los niveles inferiores. Cada funcionario debía responder ante sus superiores y cumplir estrictamente las órdenes recibidas sin espacio para cuestionamiento. Ok, según esto, ¿qué nivel de autonomía tenía un oficial de rango medio como Eichmann? Un oficial de rango medio tenía una autonomía muy limitada. Su función principal era ejecutar órdenes, no crearlas ni modificarlas. Actuaba dentro de lineamientos ya establecidos por niveles superiores. Ok. ¿Las órdenes provenientes de altos mandos podían ser desobedecidas sin consecuencias graves? No. En la práctica, desobedecer órdenes no era una opción real. Existía una presión constante para cumplirlas y negarse implicaba riesgos muy altos. ¿Qué castigos existían para quienes incumplían dichas órdenes? Los castigos podían incluir sanciones disciplinarias, pérdida del cargo, encarcelamiento o incluso la muerte, dependiendo de la gravedad de la desobediencia y del contexto. ¿Era Eichmann un formulador de políticas o un ejecutor administrativo?
Eichmann era principalmente un ejecutor administrativo. Su labor consistía en organizar y coordinar aspectos logísticos, no en diseñar las políticas que debía aplicar. ¿Cómo se tomaban las decisiones sobre deportaciones y exterminio? Esas decisiones se tomaban en los niveles más altos del régimen, por los líderes políticos y militares. Luego eran transmitidas hacia abajo para su ejecución y por los funcionarios como Eichmann. ¿Considera usted que Eichmann tenía capacidad real para alterar las políticas que ya estaban impuestas? Lo mismo, esas decisiones se tomaban en niveles muy altos y los funcionarios no podían hacer nada. No hay más preguntas para nosotros. Gracias, defensa. Proceda a la fiscalía por el interrogatorio. Así como tú tenías, o cuando dices que había varios niveles de jerarquía, también existen diferentes niveles de responsabilidad dentro de este sistema. Entonces, ¿cómo culparías tú a Eichmann, que es el encargado de estructurar todo? Argumente la doctora. Pregunta confusa. ¿Por qué? No he terminado de preguntar. Siga, doctor. Bueno, ¿qué responsabilidad tendría entonces Eichmann en su cargo, donde se encargaba de toda la logística del transporte de las personas a los campos de exterminio? Él solamente obedecía órdenes. Él no lo encuentro culpable. Todos los funcionarios respondieron a sus órdenes. Siempre hubo una postura clara, una decisión clara de parte de los nazis e hicieron a conocer su postura o lo que querían llegar a lograr con su objetivo. Reformulo mi pregunta. Los nazis y el régimen nazi, por las altas cabezas que hacían los mandatos, como tú vienes diciendo, siempre daban a conocer a ustedes como funcionarios su plan y o lo que querían lograr con dicho planteamiento. No. O sea, ustedes siempre participaban y ustedes solo seguían las órdenes sin ni siquiera cuestionar o saber qué realmente pasaba. Vuelvo y te replanteo. Si no cumplíamos las órdenes, teníamos consecuencias hasta la muerte. Teníamos que ver. Aunque recibiera órdenes, no sigue siendo responsable de sus acciones. Podría ser, pero no. Señor fiscal, discúlpeme un momento. Quisiera hablar para la agencia y decirle a ambas partes que por manejo de agencia judicial ese despacho concederá solo 3 minutos para los interrogatorios. Así que por temas de manejo de tiempo necesito que sean más concretos a la hora de preguntar a ambas partes. Muchas gracias. Prosigue, doctor. ¿Considera que cumplir órdenes justifica participar en actos ilegales o inhumanos? Sí, pero no debería ser culpable de los crímenes que generó Gabriela López, la cual se identifica con el número de cédula 1050 60 71 49, psicólogo. Quisiera aprovechar este momento para plantearle a ambas partes que como el tiempo está muy corto, se le concederá solo 4 preguntas a ambas partes. Gracias. Se dejará registro de la intervención en el testigo. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. En caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le constan. Gracias. Proceda, defensa. Buenos días, buenas tardes.
Honorables jueces y presentes, mi nombre es Gabriela López, soy psicóloga y comparezco como testigo experta para explicar algunos aspectos del comportamiento humano relevantes en este caso. Desde la psicología sabemos que las personas pueden actuar dentro de sistemas de autoridad muy fuertes donde obedecer órdenes se convierte en una norma absoluta. En estructuras jerárquicas rígidas, la responsabilidad se divide en pequeñas tareas y cada persona puede sentir que solo está cumpliendo su función sin reflexionar sobre su resultado final. Esto se relaciona con el fenómeno de la obediencia a la autoridad y la falta de pensamiento crítico. En estos casos la persona puede actuar de manera automática, priorizando cumplir órdenes sobre cuestionar moralmente lo que hace. Esto no significa que no exista responsabilidad, pero sí ayuda a entender cómo alguien puede participar en hechos graves sin verse a sí mismo como un criminal. Muchas gracias. Bueno, ¿puede la presión jerárquica afectar el juicio moral de una persona? Sí. Cuando una persona está en una estructura donde la autoridad es incuestionable, puede priorizar obedecer sobre reflexionar moralmente. La presión jerárquica puede debilitar el juicio ético individual. ¿Puede el miedo a represalias condicionar decisiones personales? Sí, el miedo es un factor psicológico muy fuerte. Puede llevar a una persona a obedecer órdenes para evitar castigos, exclusión o consecuencias graves. ¿La conducta de Adolf Eichmann puede interpretarse dentro de patrones psicológicos de obediencia? Desde la psicología sí puede. Sí puede analizarse dentro del fenómeno de obediencia a la autoridad. Esto no elimina la responsabilidad, pero ayuda a entender cómo alguien puede actuar dentro de una estructura que exige cumplimiento absoluto. Entonces, ¿la deshumanización promovida por el régimen influía en el comportamiento de sus funcionarios? Sí. Cuando un sistema presenta a un grupo como inferior o enemigo, se facilita que los funcionarios actúen sin empatía. La deshumanización reduce la conexión emocional con las víctimas. Gracias, defensa. Proceda a Fiscalía por su interrogatorio. O sea que una persona que sabe las consecuencias de sus actos es responsable de ellos, ¿verdad? Depende mucho de cuando están presionados por órdenes. ¿Una persona cuando siente presión tiene la capacidad de razonar? No. Pero, ¿cómo dicen no si somos seres razonantes? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Tú planteas de que no tenemos la capacidad para razonar cuando estamos presionados, ¿verdad? Cuando hay una presión. Pero, ¿cómo formulas esto si por naturaleza ya somos personas razonantes? Lo que pasa es que el miedo controla la mente. Entonces, el miedo a la consecuencia que podemos obtener por no cumplir las órdenes nos presiona a hacer esas cosas. ¿Tú consideras que entonces el miedo te exonera de un delito? No, pero sí me puede presionar. O sea, me puede obligar en pocas palabras. Para ti consta de que... No más preguntas, Fiscalía, gracias. Procedemos a llamar al tercer testigo de la defensa, por favor. Me permito llamar a mi tercer testigo, Vanessa Molina, identificada con el número de cédula 1049 62 29 94. En derecho penal. Se deja constancia de la comparecencia de la tercera. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Recuerde que en caso de presentarse una objeción por alguna de las partes deberá abstenerse de responder hasta que el despacho lo resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le conocen. Bueno, señor juez, me presento ante el tribunal como una experta en el derecho penal
Fui llamada por parte de la defensa para dar una opinión y sobre la responsabilidad del señor Adolf Eichmann en lo que se le imputa. Bueno, ¿qué exige el derecho penal internacional para atribuir responsabilidad directa? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué exige el derecho penal internacional para atribuirle a alguien responsabilidad directa? Bueno, este exige una conducta típica del conocimiento del cual se le llama el dolo. Este es de participación individual y también comprueba el delito. ¿Existe diferencia entre diseñar políticas criminales y ejecutarlas bajo subordinación? Sí, claro, hay una diferencia. Hay personas que las diseñan, que son los de cargos altos, y hay personas que las ejecutan. Esto tiene mayor autoridad el que las crea y menos autoridad el que las ejecuta. O sea, tiene más responsabilidad quien las creó que quien las ejecutó. ¿Qué principios legales regían en el momento de los hechos? Bueno, existía la legalidad, la culpabilidad y la responsabilidad individual. Esto en la prohibición de obedecer órdenes, manifestaciones ilegales. ¿Y cómo se diferencia la responsabilidad moral de la responsabilidad penal? Bueno, la moral es ética, o sea, se rige por la ética más que la moral penal. Exige prueba de legalidad y de conducta, la cual es una culpabilidad y con ella la sanción. Gracias, defensa. Por ese interrogatorio, fiscalía. Bueno, la defensa dice que, pues, perdón. Bueno, o sea que el derecho penal evalúa la conducta de cada persona de manera individual. Claro, cada persona tiene que tener una sanción diferente dependiendo el nivel y el caso que haya hecho, o sea, dependiendo de cómo haya sido y haya tenido culpabilidad en ese caso. Cada caso es diferente. Ok, entonces, según lo dicho, en el artículo 9 del Código Civil habla muy claro y quisiera recitar explícitamente lo que dice el artículo. Dice, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Y normas complementarias de el cual, reitero, la ignorancia de las leyes no sirve como excusa. Entonces, están planteando desde la parte defensa de que la persona acusada no debe ser literalmente acusada solo porque no sabía, ni siquiera sabía cómo estaba actuando. ¿Considera usted que es justo que alguien que tal vez no conozca las leyes se le haga o se le excluya de una sentencia? No me parece justo, pero pues para esto le voy a contestar con el artículo 32, el cual dice ausencia de responsabilidad. Este artículo establece que las situaciones de cada persona pueden ser dependiendo de su responsabilidad. Esto abre una coacción ajena dependiendo su culpabilidad. No tiene nada que ver con si de verdad tiene conocimiento o no conocimiento. Por ley tiene su derecho a ser defendido y a tener culpabilidad según su delito. ¿Usted el conocimiento de las consecuencias influye en la responsabilidad? ¿El conocimiento de las consecuencias influye en la responsabilidad? Claro, pero dependiendo porque es que en esto es por órdenes, no fue porque totalmente quisiera hacerlo, sino simplemente estaba tratando unas órdenes, es decir que su culpabilidad depende también de las órdenes que también tuvo. Puede que haya querido hacerlo o no hacerlo, pero escogió obedecer las órdenes. ¿El derecho penal internacional permite que alguien quede libre de culpa solo por obedecer? No, la verdad no lo excluye, pero también analiza dependiendo su culpabilidad. ¿Usted considera pertinente? Fiscalía. Ya pasaron las cosas. Sí. Fiscalía sobre 4 preguntas. Sí. Gracias. Procedemos a llamar la cuarta y última testigo de la defensa. Proceda, por favor. Permite llamar al cuarto testigo, Camilo Triana, identificado con número de cédula 1029-66-2348, experto en contextos sociales.
Dejan la constancia de comparecencia del cuarto testigo. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En caso de presentarse una objeción por alguna de las partes, deberá abstenerse de responder hasta que el despacho resuelva. Se le solicita igualmente no interrumpir, no emitir opiniones personales fuera de lo preguntado y limitarse estrictamente a los hechos que le constan. Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Triana. Comparezco ante el tribunal como un ciudadano común que vivía en Alemania, bajo el régimen del partido nazi. No soy jurista ni funcionario del Estado, mi ocupación fue la de trabajar civil como muchos otros, desempeñada en labores cotidianas para sostener a mi familia. Bueno, en esta época era común cuestionar las órdenes estatales. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Era común cuestionar las órdenes estatales? No. Cuestionar órdenes estatales no era común. La estructura jerárquica y el temor a sanciones hacían que la mayoría de las personas optaran por obedecer sin objeción. ¿Cómo influía el miedo en la conducta cotidiana? El miedo influía de manera constante en la conducta diaria, condicionando las decisiones individuales y promoviendo la conformidad. Las personas actuaban como cautelidad para evitar consecuencias negativas. ¿La sociedad estaba sometida a vigilancia constante? Sí, la sociedad estaba sometida a vigilancia constante por parte de organismos como la Gestapo, lo que reforzaba el control social y limitaba la libertad individual. Y por último, ¿puedes describir cómo la presión social condicionaba las decisiones individuales? La presión social obligaba a los individuos a ajustarse a las expectativas del régimen, la necesidad de pertenecer, evitar sanciones y proteger la propia seguridad, llevaba a que muchas decisiones no fueran completamente libres, sino condiciones por el entorno y la estructura del Estado. Gracias, fiscal. Gracias, defensa. Quiero pedirle permiso para volver a llamar a nuestro primer testigo que tuvo pues problemas al inicio del juicio. Proceda, fiscalía. Debido a que la testigo no pudo proseguir con su argumentación y sus testimonios, se procederá desde donde ella terminó de presentar sus testimonios. Sabemos que por el tiempo no se puede por esta audiencia, entonces solo tenemos derecho a 2 preguntas de cada lado. Gracias. Para nadie era un secreto, ya se hablan demasiados rumores. Cuando yo estaba, me raptaron, me llevaron a un tren. En ese tren éramos desorientados, tapaban relojes, algunas personas, no todas, aclaro, eran engañadas, los otros eran forzados, diciendo de que nosotros íbamos a tener mejor oferta laboral, nos aturdían. Más aparte de esto, para nadie ya se habían los rumores de que la gente se desaparecía y hubo rumores de ello. Para nadie era un secreto que cuando uno lo metían en un tren, uno ya pensaba que lo iban a matar. Porque como uno hacía órdenes, tampoco porque cumplíamos órdenes o porque no los mataban. Lo hacían porque sí o porque no, como lo diríamos actualmente. También era yo lo diría como trata de personas porque no teníamos derechos, no teníamos alimento, no teníamos nada. A cuestión de lo de los trenes, no teníamos alimento, nos desubicaban, nos decían mentiras y más aparte los niños y las mujeres los apartaban. Más aparte de esto, después de todo ello hubo un trato psicológico demasiado fuerte, ya que desde el inicio, desde los trenes hasta lo último, tuvimos un problema psicológico donde nos gritaban gritos y las pesadillas eran tan horribles y pido disculpas porque revoqué otra vez y volví a ese pasado y por eso me desmayé. Pido disculpas porque no soy capaz de volver a recordar eso, porque me siento mal, porque vi cómo mujeres fueron violadas, porque también recuerdo que tengo una familia y me duele. Gracias. Proceda, fiscalía.
¿Qué efectos emocionales o psicológicos le dejaron esos hechos? Hubo, como yo te lo decía, hubo demasiados, porque para nadie ya seguían los rumores de que cuando uno lo trataban en un tren, ya era para matarlo, ya se sabía desde, hasta los niños pequeños ya estaban alertas de que uno no lo podía coger en la calle una persona porque ya uno entraba en colapso y uno ya sabía que tenía que hacer caso y llevarlo, porque si no, hasta en la calle lo podían matar, al menos uno tenía la posibilidad de que lo llevaran allá y de pronto uno podía sobrevivir, que en este caso fue el mismo. Al llegar al lugar de destino, ¿qué observó que hacían con las personas que llegaban? Hubo de todo, hubo violaciones, habían personas muertas que le quitaban la dentadura de oro para, digámoslo así, que ellos decían que era para como persistir, como para poder complementar las armas y demás de ellos. Hubo violaciones, hubo tanto como, se me olvidó, castigamientos, hubo fusilamiento, niñas violadas, niñas apartadas de su mamá, no hubo alimentación, no hubo bebidas, no hubo demasiadas cosas. Tanto los funcionarios de altos cargos como los funcionarios de bajos cargos se sabía lo que se iba a hacer, porque como ya lo veníamos diciendo, no era algo que era oculto, ya después de tanta gente, porque no éramos poquitos los que nos metían en unos trenes, aproximadamente eran 1200 que nos metían en unos trenes en agotamiento, en deshidratación por la misma cantidad. Ya había rumores, no pueden decir de que él no sabía, él sabía lo que hacía, porque no era un rumor, ya se sabía, por qué la gente desaparecía. No era porque sí, se sabía que algo estaba pasando. Eso es todo. Gracias, Fiscalía. Proceda a defensa con su interrogatorio. Entonces su testimonio se basa en lo que vio, pero no en una interacción directa con el acusado. Sí, porque ya sabíamos lo que pasaba, vuelvo y te repito. Ya había rumores de que cuando uno los llevaban a los trenes, uno veía quién era. Y se veían las personas, o sea, los funcionarios, como le está siendo acusado ahorita, puede que solamente manejaba, pero también los ponían a hacer otros funcionamientos. Y esos funcionamientos se logra ver y se logra reconocer la voz. El trauma que uno tiene desde las pesadillas, y creo que te lo puede decir la psicóloga, también queda tan marcado que te lo recuerdas en las pesadillas. Las voces aún así son identificadas. Entonces, de esta manera, usted afirma que Eichmann fue el actor intelectual de los crímenes ocasionados por el Holocausto. Te podría decir que no es el intelectual, pero tuvo su gran causa. ¿Por qué? Porque mucha gente, a partir de que no hacía caso, miraba otras opciones para que no cumplir, digamos, esa acción y para no ver cómo mataban. Veo cara de extrañez, creo que no me estás entendiendo, me hago expresar. Había digamos, funcionarios no de alto cargo, sino de bajo cargo, llamémoslo así, de que a pesar de que no hacían casos, aún así pensaban lo que hacían. Y ahí intentaban tener al menos compasión de las mismas personas dándoles algo de beber o algo de comer. A cambio, el funcionario era deshumano, solamente miraba con desprecio como si nosotros fuéramos animales. ¿Me hago entender? Gracias, defensa. Gracias, testigo. Dado que la Fiscalía y la Defensa ya presentó sus alegatos de apertura y su teoría del caso, van a proceder a presentar su conclusión final del caso. Proceda, Fiscalía. La Fiscalía ha demostrado la participación directa del acusado, su conocimiento y su voluntad en la comisión de los hechos. No existe duda razonable. Por todo lo anterior, la Fiscalía solicita respetuosamente que se declare penalmente responsable al acusado, Adolf Eichmann, por los delitos de genocidio, crímenes de guerra, homicidio en personas protegidas, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, trata de personas y vulneración de los derechos como es el de la dignidad humana. Y en consecuencia se solicita la imposición de una pena privativa de la libertad no inferior a 40 años de prisión, atendiendo a la gravedad sistematizada y la magnitud de los hechos, así como el número de víctimas y al daño causado a la humanidad, porque la justicia no puede ser indiferente frente a las conductas de esta gravedad, porque ninguna orden está por encima de la vida humana y porque en un Estado de Derecho toda acción tiene una consecuencia jurídica. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor fiscal. Proceda, defensa. Bueno, como cierre de este proceso ha expuesto hechos de una gravedad histórica incuestionable. Nada de lo que diga la defensa pretende negar el sufrimiento ni minimizar los crímenes. La pregunta jurídica es otra.
Se ha probado más allá de toda la duda razonable la responsabilidad penal individual de Adolf Eichmann como autor decisor de esos crímenes. La evidencia presentada muestra que Eichmann operaba dentro de una estructura rígidamente jerarquizada, donde las decisiones estratégicas eran adoptadas por niveles superiores. Su función fue administrativa y logística. Transmitir y ejecutar órdenes, no diseñarlas. La Fiscalía ha descrito un sistema, pero describir el sistema no es lo mismo que probar la autoridad individual. La defensa ha demostrado que en ese contexto regía la obediencia debida como norma operativa. No se trata de una excusa abstracta, sino de la condición real de funcionamiento. También se ha visto que gran parte de la prueba no ubica al acusado en decisiones concretas de diseños de políticas, sino en cadenas de transmisión, que reflejan gestión y coordinación, no iniciativa creadora. Esto quiere decir que no se puede establecer un contacto directo. Por ello, la defensa solicita que se aplique el estándar que protege a todo acusado. Ante la duda razonable debe prevalecer la absolución, no porque los hechos no sean graves, sino porque no se ha demostrado la responsabilidad individual de Adolf Eichmann con certeza que el derecho exige. Gracias, doctora. Este estrado tomará un receso de 5 minutos para valorar las pruebas y deliberar sobre la responsabilidad penal del procesado. Se suspende la sesión. Del New Yorker y autora del artículo Eichmann en Jerusalén. Estoy identificada con cédula de ciudadanía 1054-091-1175. Dándole un saludo al tribunal presente, al ministerio, a la fiscalía y a la defensa, quiero hablar de algo que se ha visto en este juicio y que en esta sala no vine ni como acusadora ni como defensa del señor Eichmann. He venido a decir una verdad que muchos no quieren escuchar porque es más cómodo ver a un monstruo que ver a un burócrata. Y es que he venido a señalar algo que el derecho a veces no se atreve a decir. Y es de que a veces un monstruo no se ve como en las películas, con dientes ni con garras, sino que tiene un traje puesto y que además de eso firma papeles y que está consciente de lo que hace. Y eso, señores, es lo que se está presenciando en este tribunal y que es lo que lo hace extraordinario. Asistí a cada sesión de este juicio y vi un hombre allá en una esquina sentado, enclenque, con lentes y con una jerga burocrática que vaciaba cada sentido de su palabra. Cuando le preguntaban, en su declaración al principio hablaba de campos y respondía con reglamentos. Si hablaban de los judíos, citaba a sus superiores. Y cuando se le preguntaba si estaba arrepentido, si sabía de algo, hablaba del deber ser. A eso lo llamo la banalidad del mal. No es una absolución y por el contrario es la condena más profunda que se puede formular, la que de quien pudiendo pensar decidió el no hacer. En este tribunal opera bajo un ordenamiento que ya ha dado respuesta a la pregunta de si cumplir órdenes exime la responsabilidad. La respuesta del derecho en la jurisprudencia colombiana es muy clara y es no. Y también la jurisprudencia internacional. Cita el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, que incorpora el bloque de constitucionalidad, tratados internacionales de los derechos humanos, entre ellos el Estatuto de Roma ratificado por Colombia mediante la Ley 742 del 2002. Su artículo 33 establece con claridad meridiana que las órdenes de un superior no eximen de responsabilidad penal cuando el ejecutor sabía que la orden era manifestantemente ilícita o cuando debía hacerlo. Eichmann sabía, y los trenes iban a Auschwitz, no un balneario. Las listas que él firmaba eran listas de muerte. El principio cuarto de Nuremberg, hoy parte del Jus Cogens Internacional, vinculante para Colombia, ya lo dijo en 1950. El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior no la exime de responsabilidad si tenía la posibilidad moral de elegir. Y este es el gran baldío que existe en este juicio, que Eichmann tenía esa responsabilidad para pensar y no lo hizo. Y se excusa en que era un deber de cumplir órdenes. Los testimonios de las víctimas
honrándolas y citándolas en este momento con todo el respeto que se merecen, no estarían en su mayoría un vínculo directo con los actos de Eichmann. Y el juicio se convirtió en un tribunal sobre el Holocausto como hecho histórico, cuando debía ser un tribunal sobre este hombre y sus casos concretos, cosa que la Fiscalía lo convirtió en una persecución mediática. El artículo 29 de la Constitución colombiana, citando el debido proceso, es la garantía de que la justicia no se convierte en venganza. Es la diferencia entre un Estado de Derecho y una turba con todo. Pero lo que más me preocupa de este caso no es Eichmann, siquiera faltaba. Me preocupan los juristas, me preocupan los jueces, me preocupan los abogados y me preocupan los fiscales y los supuestos funcionarios de la justicia que en cualquier país y en cualquier época pueden convertirse en un Eichmann con toga. Que es un juez que aplica mecánicamente la ley injusta sin cuestionarla y que es un abogado que defiende lo indefendible. El artículo 230 de la Constitución Política Colombiana dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley, pero también con un criterio auxiliar de la equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Hay un espacio deliberado constitucional para el pensamiento jurídico, para la interpretación y para la conciencia. Quien no la usa no es un buen jurista y es un funcionario nada más. Y los funcionarios sin pensamiento son el material con el que se construyen los holocaustos. Finalmente, señores tribunal y a todos los presentes en esta sala, les digo algo, y es que el verdadero legado de este juicio no es la condena de un hombre. Es la pregunta que nos deja a todos y es que si somos capaces de pensar, somos capaces de decir que no cuando la estructura nos pide complicidad. ¿Somos capaces de ver a las víctimas como personas y no como números de un expediente? Porque si no somos capaces de eso, si renunciamos al pensamiento en nombre de la obediencia, de la eficacia, del ascenso profesional o incluso de la simple cotidianidad, entonces todos acá presentes nos llevaremos un poco de Eichmann dentro. Y eso, más que ninguna sentencia, es lo que debería aterrorizarlos a todos. El derecho colombiano, con su bloque constitucionalidad y citando también a la Jurisdicción Especial de Paz con sus principios de no repetición, ha intentado construir una respuesta institucional a esa pregunta. Y lo ha dicho, no, los crímenes contra la humanidad no prescriben. El artículo 28 de la Ley 599 del 2000. Quien manda y controla responde. Ha dicho la verdad. La justicia y la reparación no son opcionales. Y añado, tampoco lo es el pensamiento. Un jurista que no piensa no hace derecho, hace daño con un sello del Estado. Señores magistrados, señores fiscales, defensa y ministerio, juzguen ustedes a Eichmann, pero juzguen también el sistema que lo hizo todo posible. Y juzguen sobre todo si este tribunal o si cualquier otro tribunal tiene el coraje de hacer lo que Eichmann nunca hizo, y fue pensar. He terminado. Muchas gracias. Después de que los magistrados escucharan las alegatorias tanto de la Fiscalía como de la Defensa, se le solicita al señor Adolf Eichmann pasar al estrado para una interrogación. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro. Señor Eichmann, si usted solo cumplía órdenes, ¿por qué aceptó y organizó eficientemente el traslado de miles de personas sabiendo que eran enviadas a su muerte? Como lo dije en mi intervención anterior, yo no sabía que el transporte los llevaba a su destino final. ¿Puede usted afirmar ante este tribunal que nunca tuvo la posibilidad de negarse o cuestionar las órdenes que implicaban la violación de los derechos humanos? Qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Puede usted ante este tribunal que nunca tuvo la posibilidad de negarse o cuestionar las órdenes que implicaban la violación de los derechos humanos? No, yo no cuestionaba las órdenes, simplemente las cumplía.
Si su única motivación era obedecer, ¿por qué persistía en la logística del transporte? Bueno, como lo dije anteriormente, yo solo cumplía órdenes. Aparte que si no las cumplía, pues habían unas consecuencias. Y pues la verdad tenía miedo de lo que pudiera pasar con mi vida. ¿Considera usted que cumplir órdenes justifica participar en actos que afectan la dignidad y la vida de miles de personas? Pues yo solo hacía mi trabajo, que básicamente era el transporte. Lo que haya pasado de ahí para allá, la verdad no tengo ni idea. Gracias, señor Eichmann. Dado que se pasaron los 5 minutos de receso en el que los jurados tomaron la decisión, procederemos a la declaración. Buenos días. Actúo como magistrada en esta audiencia. Mi función es apoyar la redacción del fallo, organizando los argumentos presentados por la Fiscalía y la Defensa y colaboración con los magistrados en la construcción de la decisión final. Solicito dejar constancia de que los testimonios presentados por Fiscalía evidencian no solo la existencia de los hechos, sino también la magnitud del daño causado, lo cual será relevante al momento de la responsabilidad del acusado. Como integrante de esta sala, en la fase de deliberación, nos centramos en la imputación de responsabilidad, ya que Adolf Eichmann tuvo en todo momento el dominio del hecho. Su voluntad no estaba anulada, por el contrario, fue el motor que permitió que las órdenes de exterminio se ejecutaran con precisión industrial. No aceptamos el argumento de que él simplemente obedecía órdenes, pues el artículo 20 de nuestro Código Penal es claro. Nadie está obligado a cumplir órdenes manifiestamente criminales contra la vida humana. Aparte de esto, se comprobó que Adolf Eichmann participó en la conferencia de Wannsee. Él allí no solamente recibía órdenes, sino que también ayudaba a diseñar la logística técnica de la solución final. Él sí conocía el destino de estas personas y decidió perfeccionar el sistema para que nadie pudiera escapar. Su culpa no diluye en la burocracia, se concentra en su voluntad de hacer que el mal fuera eficiente. Y jurídicamente, la incapacidad de reflexionar o el hecho de ser un burócrata eficiente no anula el dolo. En el derecho penal, bajo nuestra jurisprudencia nacional, quien emite la orden o gestiona la logística con pleno conocimiento del resultado criminal tiene el dominio del hecho. Señor Eichmann, usted no era un autómata, sino que usted tenía la facultad de decidir la frecuencia, la ruta y el destino de los trenes que conducían a millones de judíos a la muerte. Sin su eficiencia administrativa, el alcance del genocidio habría sido físicamente imposible. Apoyando la redacción técnica de este fallo, la Sala ha decidido que los hechos constituyen un concurso heterogéneo de delitos. En consecuencia, el resuelve de esta sentencia determina conceder a Adolfo Eichmann a la pena máxima de 43 años de prisión. Declarar que no proceden beneficios de libertad condicional dada la gravedad de los crímenes de guerra cometidos. Esta decisión queda firme. Teoría de la autoridad inmediata por aparatos organizados de poder. Desarrollada por Klaus Roxy, responsabilidad penalmente a los líderes de jerarquías criminales, como hombres de atrás. Aunque no ejecuten el delito directamente, se basa en que la estructura del aparato asegura el resultado, convirtiendo al ejecutador material en una pieza reemplazable o fungible. Sobre la violencia de vida, el derecho colombiano destacable no es una excusa. El deber de un funcionario es con la ley y la humanidad, no con órdenes criminales. El acusado decidió ser un engranaje voluntario de la barbarie y por ello es plenamente responsable. Los delitos de genocidio, artículo 101, y homicidio en persona protegida, artículo 109 de nuestra ley 599 del 2000. Gracias. Se levanta la sesión. Gracias. Siguiendo con los testigos de fiscalía, tenemos a Sarita Flores. Sarita, tengo dos preguntas para ti. La primera es,
¿tú crees que es más peligroso un monstruo o una persona que no se cuestiona? Considero que es totalmente más peligroso una persona que no se cuestiona, ya que puede cometer terribles actos sin cuestionarse y simplemente obedeciendo órdenes. Sarita, ¿tú qué hubieras hecho en una situación similar? Si hubiese sido H-Man, me hubiera negado a cometer crímenes ante los inocentes, crímenes inhumanos. Aquí otro testigo de fiscalía. Cuéntanos, ¿quién eres? Mi nombre es Sofía Daniel Merchan Riaño y mi papel fue ser experta en derechos humanos. ¿Cómo crees que deberíamos ayudar a todo el sistema? ¿Hacer un juicio por cada persona no nos tomaría mucho tiempo y mucha responsabilidad? Pues inicialmente sería culpabilizar al líder de ese sistema, que sería Adolf Hitler, pero sin embargo, él se suicidó antes de ser juzgado. Pero aún así, juzgar a las personas pertenecientes al régimen nazi sí sería buena idea, porque ellos fueron parte de la participación de un crimen de lesa humanidad y no los eximen de ninguna responsabilidad. Listo. ¿Tú consideras que la falta de reflexión disminuye la responsabilidad o la hace más preocupante? Yo siento que la hace más preocupante y voy a citar un poco de jurisprudencia colombiana en estos momentos. El artículo 93 de la Constitución Política, Estatuto de Roma y la Ley 742 del 2002. Y además de eso el principio cuarto de Nuremberg, donde nos dice que haber recibido órdenes y tener conocimiento al respecto y aún no obedecerlas no nos excluye de responsabilidad. Esta persona tuvo la capacidad de pensar y elegir entre hacerlo o no hacerlo y se escudó en el deber ser, el cual no existía y que iba en contra de la jurisprudencia. ¿Seguir órdenes es suficiente para justificar una acción? La verdad es que no. Pienso que todos tenemos la potestad de preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Realmente el acusado en este caso justifica diciendo que no sabía para dónde iban los trenes, pero me imagino que al ver que los trenes salían y no se planeaba que volvieran, pues ya se podía pensar que algo iba mal. Bueno, el día de hoy nos encontramos con el fiscal del caso. Buenas tardes, soy Gustavo, especializado en Derecho Jurídico Penal del Juzgado número 4 del Circuito Penal de la ciudad de Tunja. Bueno, tenemos dos preguntas para ti. Si el acusado actuaba dentro de un sistema estructurado, ¿por qué responsabilizar únicamente al individuo? Como se mencionó anteriormente, el señor Eichmann hacía parte de un engranaje, de una gran estructura, de una estructura jerárquica en la que él era encargado de movilizar las miles y miles de víctimas a los campos de concentración. Se responsabilizó porque así fuera inconscientemente que él lo estuviera haciendo, fue una pieza clave, un actor involuntario de este genocidio. Ok, y la segunda pregunta es, ¿la falta de reflexión disminuye la responsabilidad o la hace más preocupante? Disminuye la responsabilidad porque uno no tiene un pensamiento autocrítico y saber lo que está haciendo y de lo que es consciente que hace está muy mal porque uno está evadiendo su propia realidad. Muchísimas gracias. Bueno, Andrea, ¿y eso fue todo por el día de hoy? Así es, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y nos veremos en una próxima.